Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí conectados y listos para el entremés cultural de esta noche. Muchas gracias por conectarse y bueno, vamos a comenzar. El breve tema que quiero tratar hoy tiene que ver con algo que ha dado lugar a muchas confusiones. Creo que no acaba de quedar del todo claro cómo es la cronología en la historia del arte. Creo que es un tema un poquito confuso, entonces decidí hacer un breve repaso, una síntesis de la cronología del arte, desde la antigüedad hasta el arte casi de nuestros momentos, digamos el del siglo XX, ¿no? Entonces, podríamos ir revisando a lo largo de la cronología del arte, entre la arquitectura y la escultura, pues muchos episodios, ¿no? Y a veces es necesario tener al menos de un vistazo claro de cómo fue dándose esta cronología, los periodos que ocupa cada uno de estos momentos en la historia del arte. Entonces, vamos a ver, si nos vamos a la antigüedad, vamos a partir de la historia en Sumeria. También vamos a ir ubicando, en dado caso que sea necesario, su ubicación geográfica. Si hablamos de Sumeria, estamos hablando del sur de hoy, Irak. Y allí el inicio de la cultura, vamos a encontrarla en 3500 años antes de Cristo, con la cultura sumeria, con una arquitectura increíble, hecha de ladrillos. Estos son los llamados zigurat, como este edificio que estamos viendo, ¿no? Edificios ceremoniales. Pero en esa misma región de Irak, también tiempo después habría de llegar otro desarrollo cultural que conocemos, seguramente es mucho más conocida, Babilonia, o el periodo cultural babilónico, que ocupa apenas un periodo corto, ¿no? De 1900 a 1600 antes de Cristo, pero en la misma región, un poquito hacia el norte de lo que fue Sumeria, en el sur de Irak. Babilonia ocuparía buena parte de esa región sur y además la región central de Irak y un pequeño fragmento del territorio de Irán. Ahí estamos entonces en la antigüedad, si redondeamos los números, 3500 a 1600 años antes de Cristo. Allí también tendría origen un sistema de escritura que conocemos como cuneiforme. Vamos a trazar una línea, un horizonte, y entonces llega otro periodo más o menos contemporáneo, por supuesto, uno de los consentidos por casi todo mundo, ¿no? En la historia del arte, que es la cultura egipcia. Y vamos a ubicar sus orígenes allá muy lejos, ¿no? En el 3150 antes de Cristo, cuando empieza la historia de las dinastías egipcias. Sin embargo, antes de ese 3150 antes de Cristo, pues hubo culturas predinásticas allá en Egipto. Las conocemos algunas de ellas por nombre, como Merindé, Mahdi y Nagada, tres culturas previas a la aparición de los primeros faraones. Tres culturas que, por ejemplo, Merindé habría que ubicarla en su origen más o menos unos 6000 años antes de Cristo. Estamos yendo entonces al periodo de la antigüedad. Geográficamente, pues bueno, no hace falta describir en dónde encontramos Egipto. De la antigüedad pasaríamos al periodo que hemos conocido como la antigüedad clásica, y obviamente quien se impone en primer término pues es Grecia, y los templos que construyeron los griegos, tanto en territorio propiamente griego como fuera de lo que hoy es ese país. La cronología, ¿cuándo lo ubicamos? Bueno, pues comenzando en el periodo arcaico, en el 900 antes de Cristo, y extendiéndose hasta el 145 antes de Cristo, del 900 al 145 antes de Cristo. Ese es el periodo de la cultura griega. Dentro de este periodo cabe el periodo arcaico, el clásico y el helenístico. La cultura griega llega soberana, digamos, hasta el 145 antes de Cristo, porque justamente si trazamos otra vez una línea del horizonte, o sea, para pasar a un horizonte diferente, lo que encontramos es Roma. Y justamente es Roma quien se va a ocupar de tomar la cultura de los griegos, y entonces conquista Grecia y sus colonias, ¿no? De manera que Grecia deja de ser un reino soberano y pasa a formar parte de las colonias, de las provincias del imperio griego, romano, perdón. Bueno, en el 145 antes de Cristo, Roma todavía no era un imperio, era una república. La historia de Roma también es
bastante antigua, es parte de la antigüedad clásica. Como ejemplo, pues miren, uno de los edificios más imponentes que construyeron los romanos, el llamado Panteón Romano de Agripa. El templo griego que vemos en la foto superior es el templo de Poseidón. ¿Cuándo ubicamos el periodo romano? Es muy extenso. Habría que considerarlo desde la monarquía en el 753 a.C. y hasta la caída de la mitad occidental de Roma en el 476 después de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando de Gala Placidia, ¿no? Y hablábamos un poquito de la caída de Roma, de cómo Roma, el gran imperio, se dividió en dos, el oriental y el occidental, y justamente la mitad occidental, que corresponde más o menos a lo que hoy es Europa, pues cayó en el 476 después de Cristo. Entonces, aquí tenemos encuadrados estos dos momentos de la antigüedad clásica, Grecia y Roma en sus respectivos periodos. Llegamos así a la Edad Media. Y aquí también hay que encontrar ciertos fragmentos, ¿verdad? Si vemos en primera instancia el Imperio Bizantino, que como decía la semana pasada, corresponde a la mitad oriental de lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano de Oriente iba a llamarse eventualmente Imperio Bizantino, solamente que este nombre de Imperio Bizantino se le fue dando hasta el siglo XVIII. Ese Imperio Romano de Oriente, como se conoció en su momento, en esta historia que va desde el 527 hasta 1453, durante todo ese tiempo se le conoció como Imperio Romano de Oriente. Es muy reciente entonces el nombre de Imperio Bizantino, y lo de Bizantino le viene porque la ciudad que fue capital del Imperio Romano Oriental se llamaba Byzantium, era una colonia griega que se llamaba Byzantium, y de ahí se tomó el nombre para llamarle Imperio Bizantino. Un imperio cristiano ortodoxo, espléndido, ¿verdad? Muy, muy lujoso, muy rico, muy poderoso. Este imperio bizantino cae en manos de los turcos otomanes, musulmanes, en 1453. Para muchos, allí termina justamente esta historia y termina también la Edad Media, ¿no? Cuando cae el Imperio Bizantino en 1453. Es más o menos polémico, ¿no? De dónde a dónde ocupa su historia la Edad Media, pero bueno, para muchos historiadores, esa fecha 1453 podría ser una buena señal de que estaba llegando a su fin la Edad Media. Otro periodo también de la Edad Media es el llamado Imperio Carolingio, el imperio que habría construido en Europa, así con los residuos, casi con los remanentes del Imperio Romano Occidental. Este personaje, Carlomagno, habría de construir un nuevo imperio al que conocemos como Imperio Carolingio, y que en Europa iba a sentar las bases de lo que iba a ser la Edad Media plena de la cristiandad allá en Europa. Este imperio carolingio, bueno, pues comenzaría allá con Carlomagno en el 774, cuando es coronado como rey de los francos, y terminaría en el 961, como aquí se señala, que es el momento en el que surge otro imperio, pero alemán, netamente alemán, que íbamos a conocer como Sacro Imperio Romano Germánico. Cae el Imperio Carolingio y entonces da continuidad a la Edad Media desde Alemania, el Imperio Sacro, el Sacro Imperio Alemán. Entonces, en Edad Media tenemos una primera etapa. No son los únicos dos. Hay que hablar de otros dos momentos más para referirnos a la Edad Media. Uno de ellos es el periodo románico. Este periodo románico corresponde a una etapa también europea. El periodo, miren, en números redondos, del 900 al 1140. Es una época plenamente cristiana en Europa, que habría tenido sus orígenes en Alemania, un tanto en Francia. Es la arquitectura de las órdenes religiosas, edificios más o menos austeros, paulatinamente fueron invadidos de un poco más de decoración. Es el periodo en el que gobiernan en el clero mayormente las órdenes religiosas, lo que llamamos el clero regular.
No está al frente tanto el clero secular, el del Papa, más bien había un cierto distanciamiento. Entonces, el románico se le caracteriza por estas construcciones grandes, pesadas, más o menos austeras de elementos decorativos, ¿no? Que aparecen allá en muchos países de Europa. Después, una vez más, trazamos una línea del horizonte y pasamos a otro momento dentro de la Edad Media, el famoso gótico, que a diferencia de la construcción de estos edificios oscuros, pesados, de los monasterios, de las órdenes religiosas, al gótico le caracterizan, por supuesto, sus grandes, sus espléndidas catedrales, ¿verdad? Que se yerguen así majestuosas. Miren, el problema con las catedrales es que incluso rebasan la línea del horizonte que habíamos trazado. Si ubicamos cronológicamente el gótico, ¿cuándo lo encontramos? Bueno, pues allí, entre 1140 y 1350. La fecha, en ambos casos, varía dependiendo de qué país estamos hablando, ¿no? Es decir, no tiene el mismo periodo exactamente el románico y el gótico en Italia que en España, en Francia o en Alemania. Sí, ciertamente hay, o en Inglaterra, ¿no? Ciertamente hay variantes. El país en donde más se prolongó el gótico fue en Inglaterra. ¿Sí? Entonces, no son exactamente las mismas fechas, ¿no? Debo de advertir eso, aunque las fechas que estoy compartiendo con ustedes ciertamente nos sirven para tener claras referencias de cómo fue desarrollándose esta cronología del arte. Para continuar, viene la Edad Moderna. Ya pasamos de la antigüedad, revisamos la antigüedad clásica, ya vimos quiénes ocuparon la Edad Media, ahora viene la Edad Moderna. Y aquí rápidamente abre escena, pues el Renacimiento. El Renacimiento donde aparecen escultores, pintores, arquitectos, que van a dejar o pretender dejar atrás esta manifestación del arte tan ofuscado en lo religioso, tratando de hacer un hueco cada vez mayor al uso de la razón y a la ciencia. En el Renacimiento ubicamos un periodo, digamos, integral de 1400 a 1600. Sin embargo, podría dividirse en dos partes. El primer Renacimiento, redondeando números, 1400 a 1500, y un segundo renacimiento de 1500 a 1600, aunque también debo decir que en este periodo del segundo renacimiento, dependiendo de en qué ciudad de Italia estemos, bueno, podríamos encontrar en su última etapa, por ejemplo, en Venecia, el llamado manierismo, una vertiente que es producto de la evolución casi caprichosa del Renacimiento y que justamente va a marcar pauta para un siguiente periodo, un siguiente momento del arte en la Edad Moderna, para lo cual, una vez más, hay que trazar un horizonte y dar paso a esta nueva época a la que me refiero, que es el barroco, en donde la serenidad, el razonamiento exhaustivo al que apelaba el Renacimiento, es momento de dejarlo a un lado. El barroco es un periodo de combate particularmente religioso entre la Iglesia Católica Romana y el cristianismo protestante que está naciendo en Alemania y que luego iba a conectarse con otro movimiento también protestante, los calvinistas en Francia. Este barroco es una forma de respuesta ante aquella reforma protestante de Martín Lutero. El barroco es un movimiento también italiano, igual que fue el Renacimiento. El barroco nace en Roma, el Renacimiento en Florencia. Sin embargo, el barroco, iba a tener una mayor extensión territorial. Bueno, les comparto una fotografía de un pintor barroco, tal vez de los más famosos, Caravaggio. ¿Cuándo podemos ubicar el periodo barroco en Europa? En números redondos, ¿no? 1600, 1750, con la observancia de que dependiendo del país que estemos hablando, pues varía en años, ¿no? Hasta cuándo y de cuándo a cuándo,
perdura esta expresión artística, que igual, ¿no? Que igual que el Renacimiento, el Barroco también se desborda por la arquitectura, la pintura, la escultura, incluso la urbanidad, la música, en fin, en muchas de las manifestaciones del arte, allá estarían ambos movimientos. Si dejamos atrás la etapa de la modernidad y llegamos, bueno, esa primera etapa, digamos, de la modernidad, ahora damos paso a lo que conocemos como neoclasicismo y neogótico. El neoclasicismo lo que trata y lo que plantea es una renuncia, es un desconocimiento de lo complejamente religioso que es el barroco, lo ostentoso, lo inundado de elementos decorativos que se encontró en la arquitectura, en la pintura y hasta en la escultura, ¿no? La exageración en el movimiento, en lo exultante del movimiento en la escultura del barroco y la saturación en su decoración, en fachadas, en retablos, en pintura. En el neoclasicismo apelan nuevamente a la razón, a la serenidad del Renacimiento y del clasicismo griego. Entonces dan una vuelta nuevamente hacia atrás y miren cómo ustedes en este edificio lo que podemos reconocer es una versión moderna del Panteón Romano de Agripa. Y también compartiendo ese periodo está el neogótico. Aquí vemos una catedral neogótica. Vamos a ubicarlo en la cronología, 1750, 1830. El neoclasicismo, como decía, lo que pretende es recuperar la razón de los clásicos, ya sea por la vía corta del Renacimiento, ya sea por la vía larga, inspirándose en el arte, la arquitectura y la escultura griega, pero al mismo tiempo van a hacer este movimiento paralelo, ¿verdad? Que se iba a originar principalmente en Inglaterra, en donde los ingleses reclaman la paternidad de la arquitectura gótica, entonces en lugar de solamente voltear los ojos hacia atrás y recuperar lo racional del Renacimiento y del clasicismo griego, retoman las formas y la estética las formas estilizadas de la arquitectura y de la escultura gótica. Esa, la arquitectura y escultura gótica de la Edad Media. Ah, bueno, se ha de llamar entonces neogótico. Y no solamente iba a aparecer el neogótico, después iba a aparecer el neobizantino, el neorrománico, incluso el neobarroco, ya plenamente en la última etapa del siglo XIX e inclusive en el siglo XX. Entonces, neoclasicismo, neogótico son contemporáneos. Después vendrían las otras manifestaciones que mencioné apenas hace un momentito. En el ámbito de la pintura aparecerían unas manifestaciones novedosas, una de ellas el romanticismo, como cuando pinta un cuadro como este William Turner, en el que ya no hay demasiado apego a la realidad tal cual es. Artistas que se atreven a comenzar a manejar los colores de manera no figurativa, las formas de manera no figurativa, es decir, no pretenden reproducir exactamente la realidad tal cual es. Se han atrevido a abstraer parcialmente la realidad. Son los artistas románticos que pintan escenas de tormentas, escenas de depresión, porque justamente son representativas estas obras de un amplio sector de la población europea que convive con semejantes sentimientos. Y William Turner y otros pintores son sensibles a esa condición de un amplio sector de la población y lo materializan en cuadros como este. Cuando ubicamos romanticismo en Europa, 1800, 1850, bueno, ahí dice 18,50, pero no, es 1850, por supuesto, ¿no? Disculpen el error. Después del romanticismo, y por ahí hay que ver que trazar otra vez una línea, tal vez la línea tendrá que ser mucho más tenue, porque viene entonces otro de los movimientos consentidos de muchos de nosotros, ¿no? El impresionismo y eventualmente el post-impresionismo. Del impresionismo, pues lo que vemos en primera instancia es a pintores como Monet, como Pissarro, como Manet, se sumarían
artistas como Renoir, Degas. Después ya en el postimpresionismo vendría Van Gogh, Cézanne, Gauguin, todos esos artistas que usan la pincelada suelta, que no tienen apego a las formas de la composición tradicional, ni en la perspectiva, ni en el color, e iban a generar, según piensan algunos historiadores del arte, una de las revoluciones más intensas en la historia del quehacer artístico universal. Así algunos califican al impresionismo de origen francés. Después iba a tener un cierto desarrollo en algunas otras ciudades más allá de París, en algunas ciudades francesas, y después habría de ser retomada incluso en España, ¿no? Y bueno, iba a influir en muchísimos artistas esta novedad que es el impresionismo. Y si pasamos de ahí, bueno, miren, el impresionismo y post, vamos a ubicarlo allá, ¿no? Cuando la primera exposición impresionista de 1874 y en números redondos hasta 1900, en que paulatinamente empieza a desintegrarse el grupo de los impresionistas y los post-impresionistas. No significa que haya desaparecido del todo el impresionismo, ¿no? Aún hoy hay artistas que pintan todavía muy influidos por la estética impresionista. Ya estamos entonces aquí en el siglo XX, ¿no? De manera que esto da lugar a las llamadas vanguardias del siglo XX que surgen allá en Europa. En Italia, en Francia, damos primer lugar a Francia, el fauvismo. En Alemania, el expresionismo. El fauvismo, el expresionismo muy influidos, por supuesto, por la estética impresionista y también por el romanticismo, ¿no? Hay que ver a esos dos periodos inmediatos anteriores, el romanticismo, el impresionismo, como fuertes influencias, decisivas influencias, para que aparezcan entonces estas vanguardias, el fauvismo francés, el expresionismo alemán. Si ubicamos periodos en ambos, entre 1905 y 1906, el origen de ellos. Si nos vamos nuevamente a Francia, nos encontramos otro de los muy famosos, muy conocidos, el cubismo, de origen francés. Sí, ya sé que están pensando que Picasso, pues por supuesto, era español, pero el desarrollo del cubismo lo va a llevar al cabo en Francia, junto con Georges Braque. Más o menos al mismo tiempo está surgiendo en Italia otra vanguardia muy relevante, el llamado futurismo. Si les damos fecha, bueno, pues ahí entre 1907 y 1910 están surgiendo estas dos vanguardias. La primera en Francia, la segunda, evidentemente, como dice ahí, en Italia. Después vendría otra, el dadaísmo, que también es de origen suizo y neoyorquino, más o menos al mismo tiempo. Después vendría otra vanguardia que iba a tener origen en Francia, pero que después iba a tener mucho auge en España, en otros países en Europa y por supuesto inclusive aquí en nuestro país también tendría desarrollo. Para ubicar los orígenes de dadaísmo y surrealismo, allá por 1916 el primero y en 1924 el segundo. Que rápido se ha pasado varios siglos, muchos siglos en la historia del arte, en esta síntesis de la cronología del arte justamente. Bien, este ha sido nuestro entremés cultural de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.